Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aparte de dormidos. Yo tengo esa mala costumbre de despertar dormido, entonces los sábados es toda una faena a veces levantarse, ¿no? Pues bueno, vamos entonces a continuar. Las sesiones anteriores nos hemos estado quedando y hemos estado platicando de lo que es preparar el envase. Sobre todo en las otras estaba preparando el envase, estábamos viendo que se estaba trabajando con una raza, con una especie endémica, vamos a llamarle de alguna manera, y se estaba intentando buscar pues algún resultado para que ese envase, ese cuerpo, pudiera albergar algún tipo de inteligencia. Eh, en la sesión anterior, exactamente, estuvimos viendo y estuvimos analizando ya lo que fue la creación aquí nos lo maneja Bereshit en 27, que ya creó Dios al hombre en su imagen, y me lo dicen los demás, imagen y semejanza, ¿no? Eh, Aquí viene algo bien interesante que a lo mejor no nos dimos cuenta la sesión anterior o ya no nos dio tiempo de platicarlo. Y no sé si ustedes recuerden que cuando hablamos precisamente de su imagen, Betzalmó, que de hecho esta parte que empieza con Bet, es un conector, ¿no? Es una preposición, precisamente dice ahí en imagen. Pero recuerden que la palabra salmo significa, uno de sus significados es ídolo. Lo que a mí me hace pensar y que vamos a llegar en algún momento, cuando les dice que les prohíbe al ser humano hacer adorar ídolos. A mí se me hace que la onda va más por que le prohibían que tuviera que empezar a hacer, y que en algún momento osara hacer este tipo de réplicas. Para mí va más por ahí la cosa, réplicas de sí mismo. Ya ven que ahora pues el ser humano desde hace años está empezando a entrarle duro a lo que es la genética y pues está empezando a manejar la clonación. Y por mucho que la ciencia pueda llegar a clonar el envase, aquí lo interesante y algo que todavía la ciencia no ha podido ver y estábamos platicando es cómo transferir esa conciencia. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento se lograra clonar, se lograra hacer esa imagen de la imagen del ser humano, una réplica perfecta en cuanto a la estructura del genoma, del ADN, pero ¿qué pasaría con la conciencia? Entonces, sí es algo bastante interesante que tenemos que ir analizando. Y ha habido ya muchas películas que hablan al respecto. Una de ellas es la del Sexto Día, no sé si la han visto, con Arnold Schwarzenegger, que se supone que es un ingeniero en sistemas y que, bueno, habla precisamente de la clonación. Se suponía que lo que ya estaba autorizado es la clonación en mascotas, para que cuando los chavitos mueren sus perritos, no sufran tanto, ¿no? Con la pérdida del animalito, y entonces, bueno, pues ya pues tienen al perro igualito. Pero con la onda es que este cuate es un clon y no se había dado cuenta, no se había dado cuenta Arnold Schwarzenegger que él era un experimento precisamente para ya empezar a clonar con humanos. Es una película interesante, creo que sí es la del Sexto Día, para que la puedan ver.
Por ahí también estaba, si no me equivoco, también de Arnold Pero Schwarzenegger. Y mande. de hecho ya están clonando, Barbara Streisand ya clonó su perrito. O sea, ya hay de verdad clonación de perritos. Sí, 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 sí. Bueno, de animales. Exacto. Aquí la situación es, ¿qué pasará cuando clonen al ser humano? No, mira, no sé por qué, yo no soy muy creyente de la postura en muchos casos de la Iglesia Católica. Yo se los he dicho, yo crecí en un seno muy católico y en un determinado momento creía firmemente y fielmente su doctrina. Sin embargo, al paso de los años me he dado cuenta que pues ha manipulado mucho la información y ha ocultado mucho información también. O sea, digo, sabemos que existen los archivos secretos del Vaticano, que sepa que tantas cosas pueda llegar a ver ahí en las bóvedas del Vaticano. No sé si a lo mejor ahí sí esté la receta del genoma o no lo sé, pero ¿qué pasaría si realmente tenemos envases huecos? Vamos a llamarle huecos sin la esencia, sin lo que nos hace nosotros. O sea, ¿qué hace a Emma Mazón? ¿Qué la hace? ¿Qué hace a Ángel Ávila Ángel? ¿Qué hace a Violeta Lara Violeta? ¿No? O sea, no es tanto el envase, es lo que contiene el envase y era lo que platicábamos la vez pasada, que yo soy el resultado de las memorias de mis ancestros, porque eso es lo que en realidad soy. Y soy la oportunidad de la reivindicación de todos esos ancestros que tengo o que he tenido a lo largo de la historia para poder pues lograr la perfección, vamos a llamarle la perfección, que es la gran obra. Eso es a lo que se requiere la gran obra, que es poder concluir el ciclo de encarnaciones. ¿Okay? Encarnaciones y reencarnaciones. Entonces, yo creo que por ahí va más la cosa en Bereshit. En Bereshit, cuando estamos hablando precisamente de Betsalmo, ¿no? Que como les decía, la raíz significa Betsalmo y significa imagen, ídolo, fotógrafo o camarógrafo en tercera persona. Y ya cuando les repitió aquí, ¿dónde nos quedamos? Aquí está. Porque aquí nos lo menciona dos veces, ¿eh? Y creó Dios al hombre en su imagen. Y luego aquí dice, en imagen de Dios creó a él. O bueno, menciona dos veces, que es lo que decíamos. Que aquí es en Betsalmo y aquí es Betzilam. Aquí es Betsalmo y aquí es Betzilam. Y que Etzilam, porque acuérdense que cuando estamos hablando aquí de estas bets, estamos hablando de esta preposición que es en. ¿Ok? Espérenme, porque creo que yo estoy aquí debrayándome, pero creo que no les he compartido mi pantalla. ¿Por qué no me avisan? Espérenme tantito. Listo. Ahora sí. Aquí tenemos Betsalmo. Aquí está la manita. Es más, vamos a subrayarla. Ahí está para dibujar. Aquí, no, este no es. Aquí tenemos Betsalmo. Y estas bets que tenemos aquí son precisamente preposiciones, ¿ok? Que nos dicen en. Aquí realmente sería Salmo, porque está terminando en Vav. Recuerden que Vav va a ser UV, pero también cuando es final puede ser una O. ¿Ok? Y aquí es Silam. Aquí estamos terminando. Y fíjense,
Recuérdense bien, ¿se acuerdan cuando platicamos de las letras sofit en el hebreo? ¿Qué es lo que nos iban a denotar las letras sofit? No sé si recuerden ustedes. Se los voy a recordar. Recordemos que en el alfabeto hay solo 4 letras distintas con valor a las centenas, que son Kof, Resh, Shin y Tav, ¿ok? Que ahí empezaban Kof con 100, Resh con 200, Shin con 300 y Tav con 400. De las siguientes que van del 500 al 900, son las letras sofit. Pero antes de las sofit, esas letras que son en las centenas, todas las centenas van a representar estados cósmicos realizados de manifestación de la luz divina. O sea, ya es un resultado de una manifestación. ¿Ok? Entonces, las letras que son las sofit son Kaf, Mem, Nun, Pe y Tzadi. Y van a significar, perdón, su significado es que corresponden a estados espirituales exaltados. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos que este es el resultado. Aquí teníamos que estaba diciendo que iba a ser una copia, una réplica de él. Y aquí estamos teniendo ya Tzilam con Mem Sofit. O sea, ya es un estado exaltado de la luz en la materia. Ya es un proceso final. ¿Ok? Pero vuelvo a lo mismo. Se me hace que esto va más enfocado a la parte de que el ser humano, ya más adelante lo vamos a ver, lo vamos a analizar. O sea, esto me saltó porque uno de los significados precisamente de Betsalmo, es ídolo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estamos viendo ya de las imágenes que se crearon, ¿no? Y esto lo estuvimos viendo la sesión anterior y estuvimos platicando de Isha, que es el varón, pero que también habla de las memorias de un difunto, ¿ok? Y que era cuando decíamos, pues realmente lo que nosotros somos, perdón, Sahar, no Isha, Sahar, porque Isha debería ser hembra. Significa hombre, pero también es recordar y que si lo ponemos como Seher, sería la memoria de algún fallecido. Entonces, yo creo que va más por ahí. La imagen, el ídolo, es la réplica de esas memorias. Porque imagínense que hubiera 2 entes, 3 entes, 5 millones de entes con exactamente la misma carga genética y sobre todo con las memorias cósmicas, que sería el trabajo que uno tiene que venir a hacer, que eso se supone que es lo que nos individualiza, nos identifica y nos define. ¿Ok? Bueno, solamente era para recordar lo que estábamos viendo la sesión anterior. Vamos entonces a abordar lo que ya estábamos aquí empezando a ver. Creo que nos quedamos, precisamente terminamos el 27 y vamos a empezar el 28, ¿verdad? Sí, vamos a empezar el 28. Muy bien. ¿Ya tienen a la mano su alfabeto, su calculadora, todo lo que vamos a ocupar, que se pueda llegar a ocupar? Perfecto. Bueno. Entonces, comenzamos. Vayevarech otam Elohim, vayomer lahem Elohim, perurebu umilu et haaretz, vekavsha uredu bigedat, hayam uveof, hashamayim uvehol hayach, haromeset al haaretz. Que si lo vemos transliterado, como dice aquí, tal cual sería, y bendijo a ellos Dios, y dijo a ellos Dios, fructificad,
y aumentad y llenad la tierra y someted y dominad en pez del mar y en nave de los cielos y en todo de viviente el reptante sobre la tierra. Esta transliteración cada vez suena más como cuando hablaba el maestro Yoda en Star Wars, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que nos dice una traducción ya de las que tenemos en las Biblias tradicionales, ¿no? Nos dice, y les bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y dominen sobre los peces del mar y a las aves de los cielos y a todo animal que se mueva sobre la tierra. Palabras más, palabras menos, algunas las traducen de alguna otra manera, por ejemplo eso de sojuzgarla, bueno, creo que es un castellano antiguo, y eso de henchid la tierra, ¿no? Más bien era multiplicar y llenar la tierra, ¿no? Decía en otras traducciones. Pero de todo lo que hemos leído en este versículo, ¿qué les llamaría a ustedes la atención? No veo. ¿Qué no ves? ¿No está mi pantalla compartida? Sí, pero Sí, está muy chiquito. Ah, ok. Bueno, de lo que les leí, fíjense. ¿Qué nos llamaría la atención? A mí me llama la atención que 2 veces me están poniendo la palabra Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué tener que ser tan repetitivo, tan reiterativo? No me explico por qué, pero vamos entonces a ver, bueno, así de primera mano. Ahorita vamos a ver a qué se deberá. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes, pues. ¿Ok? En la primera parte, que es Vallevarej, recordemos que cuando estamos aquí usando esta Vav, estamos usando una conjunción que es y bendijo, ¿no? Y para decir, indicar algo. Entonces, vamos a tomar realmente la transliteración desde Yevarej, ¿ok? Que estaría aquí, no sé si alcanzan a ver, aquí al ladito de esta Vav hay una Yod, que están muy pegadititas, apenas se alcanza a ver. Ahí está. ¿Sí la alcanzan a ver ya? Aquí está Vav, sí. Yod, Bet, Resh, y tenemos aquí otra, exactamente, Kof. Y esto es muy importante porque es Sofit. Cuando es Sofit, la Kof va a sonar como, ay Dios, ya me lastimé. Va a sonar precisamente como J. Y eso es otra cosa que me he estado dando cuenta en las transliteraciones. De repente me están metiendo la J muy arbitrariamente. Entonces, ahorita lo vamos a ver en otras palabras, porque más bien cuando es intermedia debería sonar como K, más como una K, como una C. Y lo vamos a ver en una palabra, ahorita que viene unas 2 o 3 palabras adelante. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo tenemos. Entonces vamos a verlo desde Yevarej. ¿Y qué significa Yevarej? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero vamos a recordarlo. Yevarej viene de Yomer, que también, ¿qué creen? Aquí significa elegir. Más que bendecir,
¿Qué pasaría si dijéramos, y eligió, la siguiente palabra que tenemos, sí es atom, y lo podemos traducir, como a ellos, pero más bien la transliteración de atom sería con ellos. Entonces, imagínate, si aquí le cambiamos el sentido que nos están queriendo meter de bendecir y ponemos, y escogió con ellos o con los Elohim, recordemos que la palabra Elohim es un plural. Imagínense que yo estoy hablando. No estamos mencionando un sujeto porque todavía no están diciendo, vamos a hablar, este es un grupo de estudio y vamos a llamarnos el grupo. ¿Ok? Eso cualquier persona que nos viera o que supiera que estamos, dicen, ¿dónde está Emma? A lo mejor no van a saber que Emma está con Ángel, que está con Violeta o está con Francisco conectada vía Zoom. Que dirían, pues está con los de su grupo, ¿no? Porque todos los sábados estudia pues, unas ondas ahí bien raras esta Emma. Entonces, normalmente es lo que decimos. Entonces, aquí lo que nos estaban diciendo es, y eligió. Ahora, recordemos que bueno, sí, eligió con ellos, Elohim. Entonces, ¿con quién eligió? Con los otros que estaba. ¿Qué eligió? ¿Qué eligió? De todo lo que ya hemos platicado en las anteriores, ¿qué eligió? A ellos, ¿no? A los... De todos esos envases que estaba empezando a hacer, aparte de las pruebas, recuerden que eran varias pruebas las que estaban haciendo, una para el envase y otra para la esencia, así tal cual que hasta pusimos la de los, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, del perfume, estábamos hablando del perfume, que es el mismo proceso, pero ¿qué pasaría si aquí también ya no nada más estamos escogiendo del envase y del perfume? De esta palabra Sahar, ¿qué quedamos que iba a ser? Si le cambiamos a Seher. Porque recuerden que en el hebreo antiguo no había vocales. Entonces teníamos que interpretar bien las palabras. Las memorias. ¿Qué pasaría si aquí está hablando de que ya escogieron las memorias que iban a tener? Escogió con ellos, con los Elohim, las memorias, los candidatos, porque cuando hablamos de Elohim no sabemos cuántos eran. ¿O tenemos una idea exactamente de cuántos hayan sido? 3, bueno, sabemos que 3 encabezaban, que eran los directores, pero abajo de ellos, ¿cuántos son? Es como en una obra. Todos hemos visto, ¿qué obra les gusta ahorita que esté en la Ciudad de México? Lo de los teleféricos, estos que se acaban de inaugurar ahí de Indios Verdes a Cuautepec. No sé si todos supieron la super noticia de la semana. ¿Tú toda tu vida has vivido por allá, Emma, o sí conoces aquí en la ciudad? No, yo soy chilanga, yo soy de la ciudad, pero me vine, cuando empezó la pandemia salí de la ciudad y me vine acá. Muy bien. Entonces, digo, sabes perfectamente bien que está Indios Verdes y el cerrito que está ahí es Cuautepec el Alto y Cuautepec el Bajo. Y que es complicado, pues, los peceros están súper empinadas las... ¿Qué pasó con Emma? Con esta Violeta se nos fue. Déjame ver, creo que ya me está pidiendo acceso. Sí, ya. Listo, Violeta. Ya estás. Estábamos platicando de que, no sé si llegaste a ver esto de que vimos que más que decir bendecir era y escogió con ellos. Y esta atom, la palabra atom es con ellos y pero más que decir con ellos,
o más bien como ellos, que se traduce, o sea, a ellos, como está haciendo aquí, más bien lo estamos poniendo con, estamos cambiándole la preposición, y es escogió con Elohim, escogió con ellos Elohim, o escogió de ellos, pero ¿qué escogió? Y estábamos hablando de los, pues del proceso, que no sabemos cuántos Elohim realmente son. A veces intuimos que son 3, porque normalmente nos manejan las triadas tanto en Egipto como los, ¿cómo se llaman estos? Ay, Dios mío, los ¿Sumerios? acadios. Ándale, los sumerios. Pero les estaba preguntando, o sea, nosotros en una obra de construcción, pues no sabemos cuántos son realmente todos los operarios. Le estaba preguntando a esta Emma y les estaba poniendo el ejemplo de lo del, ¿cómo se llaman estas cosas que cuelgan? Los teleféricos, que en esta semana se inauguraron, que fue súper notición. ¿Con Bueno, qué confianza? Déjate la confianza. Sabemos nosotros, ese fue todo un proyecto. Sabemos quién la encabezó, pues la jefe de gobierno, seguramente el dueño de la constructora, no sé si en este caso fue para ICA o fue para Carso, pero bueno, eso lo podemos intuir. Pero realmente cuántas manos, cuántas personas, cuántos entes estuvieron involucrados en todo ese proceso de construcción, pues no lo sabemos. Desde los albañiles, los intendentes, los conductores, los proveedores para llevar la grava, porque digo, una cosa es el contratista que pudiera haber sido Carso, pudiera haber sido ICA, pero ellos no fabrican grava, ellos no fabrican varilla, ellos no fabrican concreto, no fabrican, bueno, cemento, ¿no? Ellos no fabrican los cables, entonces seguramente fueron miles de personas las que estuvieron involucradas en ese proceso. Lo mismo con el proceso de Bereshit, con el proceso del inicio de la creación. Ya lo vimos. Seguramente unos estuvieron encargados de trabajar la parte del envase, que era lo de la raza endémica, que empezaron a ver con la lagartijita y después fue el tlacuachito, y después varias cosas. Y otros seguramente fueron los que estuvieron encargados. Estábamos hablando precisamente retomamos lo de la palabra acá que tenemos, sejer. Pero bueno, aquí nos la ponen como sahar, como varón, pero que sejer también es la memoria de alguien fallecido. ¿De quién habrán tomado? De esos Elohim. Habrán tomado esa memoria. Porque imagínense que ahorita hacemos ese proyecto de genética que estábamos hablando de la clonación y decimos, vamos a clonar a quién, de los 4 que tenemos, a quién vamos a clonar, porque de esa persona vamos a tomar las memorias para que las reciba, porque imagínate, estaría complicado, ¿no? Digo, hay una serie muy buena con Marta y Gareda que se llama Altered Carbon o Carbon Altered, algo así, que ahí sí te dicen que toman cualquier envase, ¿no? Y transfieren la memoria a través de un chip que insertan precisamente aquí en los akáshicos. Pero la cuestión aquí yo me preguntaría, ¿qué tan compatible? Porque al final de cuentas lo que conforma este cuerpo, pues es un ADN, es un código genético. ¿Qué tan compatible sería transferirle las memorias de alguien más? Esto a mí me lleva a cuestionarme un chorro de cosas. La naturaleza es súper, súper sabia. ¿Nos estás comentando, es aquí, Emma, o es por allá? No, nada, perdón. Ok, como tienes el micrófono apagado y de repente, ok, va. Entonces, la memoria es súper sana, pero imagínense, eso es un misterio que todavía nosotros no hemos logrado descifrar o nos ha sido obligado a olvidar. ¿Cómo es que se transfiere la memoria? Lo dijimos la vez pasada, una cosa es que el gameto fecunde el óvulo y otra cosa es que la verdadera esencia de lo que soy, que es todas las memorias de mi genética, de mi estirpe, y que me hace ser un ser pensante y que me hace tener conciencia, valga la redundancia, de que existo, no como los perros. Los perros no tienen conciencia de sí mismos, lo veíamos cuando se ven en el espejo. ¿Qué pasaría
si por ahí no fueran compatibles o o alguna otra entidad se quisiera meter y a lo mejor por eso nacen las personas con algún tipo de demencia o algún tipo de síndrome de Down, que no fuera compatible el envase con la memoria. O bueno, más que de cuestión de incompatibilidad con lo del síndrome de Down y todo eso, ya en un ámbito como más energético, esotérico, también tiene que ver la carga de la familia, ¿no? Porque pues es la trisomía 21. ¿Por qué trae 3 genes y por qué se conjunta? La situación ahí es de que en lugar de que se eliminaran uno de cada uno, nada más se elimina uno de uno, un gen. ¿O por qué carga los otros? Carga 2 en lugar de 1. Entonces ahí también tiene que ver con cuestiones de aprendizaje de la familia. Así, regularmente los niños con síndrome de Down, bueno, yo he visto, ¿no? Nunca he tratado a alguien con síndrome de Down, pero dicen que es gente muy amorosa y muy así, ¿no? Entonces, pues igual la familia ahí trae cargando algo que necesita aprender esa lección. Y nosotros también de cierta forma vamos cargando ciertas cosas y ciertos detalles. Era lo que platicaba el otro día con mi terapeuta, porque me decía, es que mira, en los morales nadie es así, como mi hermana y como yo. Y no, pues sí, 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 sí. O sea, adquirimos ciertos rasgos porque crecimos ahí, porque fuimos educadas ahí, pero tenemos algunas experiencias que son muy diferentes al linaje morales. Entonces ahí es en donde decimos, híjole, pues es que ahí viene la genética, lo que es de nuestros ancestros, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que sí, ahí habría que cuestionarse mucho. Por ejemplo, tengo un tío que falleció hace un par de años y él era mi padrino. Consanguíneamente, a lo mejor no éramos nada, porque él es o era el esposo de mi tía, la hermana de mi papá. O sea, él realmente era ajeno a la familia, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no había nada de sangre, porque aparte la hermana de mi papá es medio hermana de mi papá, entonces, bueno, es todo un show por ahí, es un relajo muy grande. Pero a lo que voy es, por ejemplo, la familia de él, el papá de él tuvo 2 esposas. La primera esposa dio como resultado 2 hijos. Una hermana, que fue la mayor, y mi tío. La señora muere y el señor se vuelve a casar y vuelve a tener otros 2 hijos. Pero esos 2 hijos, los 2 nacen con un retraso. El primero nace con demencia. Así estaba, se le pegaban los cables y así estaba demente. Y el otro, el más chico, nace con síndrome de Down. Yo con él tuve una relación muy, muy estrecha. Lo cuidé muchos años. Y sí, efectivamente son gente muy, muy cariñosa, necesita mucho contacto físico, le encanta estar abrazando, les encanta estar acariciando. O sea, si él me veía el cabello largo en ese momento, decía, ay, me decía la Paco, ay, la Paco, qué bonito tu pelo. Y se la pasaba así como si fuera un gato acicalándome todo el tiempo, pues se la pasaba así, ay, es que qué bonito tu pelo, la Paco, que no sé qué. Y o la barba, ay, ay. Y así se la pasaban acariciándote o necesitaban, tenían esa necesidad ¿cómo se llama? De contacto físico. A diferencia de su hermano, Juan. Su hermano Juan, entre menos contacto pudieras tener con él, mejor. Y no es que se pusiera violento ni nada, pero él era muy, muy osco, muy arisco. De repente estaba mi hermano y nada más lo cargaba, lo veía así como si fuera un bote de una bolsa de basura, lo veía y todos, Juan, déjalo, bájalo. Y pum, lo dejaba caer, porque le habían dado la orden de que lo dejara, ¿no? Entonces, a diferencia o sea, ahí habría que preguntarse también qué onda con la carga genética, qué onda con todo esto, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, y era lo que les decía retornando al tema, es
¿qué con tanta compatibilidad tendríamos si realmente pudieran fabricarse los cuerpos y pudieras decir, bueno, voy a transferir mi conciencia? ¿Qué tan compatible sería? Porque al final de cuentas tu conciencia, pues de alguna manera, pues acuérdense que el secreto es la sangre. Y la sangre irriga pues, tus órganos, y en la sangre van las memorias. Porque a pesar de que el asiento esté aquí, los akáshicos, en una parte etérica, la verdad es que también es una parte del cerebelo y una en donde debería estar, o a lo mejor asumimos que es el cerebelo, pero pudiera venir más adentro, no sé, quizá la meninge que estaba viendo la otra vez una imagen en 3D, se ve chistosa, ¿no? La meninge parece como si fuera la campanilla de la garganta que está ahí pues, colgando, nada más. Entonces, habría que checarlo. Y quizá por eso se refería más adelante a lo de no hacer imagen de ídolos, ¿no? Porque se me hace absurdo que le digan, oye, no vayas a hacer una estampilla. Cuando pues todos los egipcios, ¿de dónde sacan los hebreos su conocimiento? O sea, no por nada se le apareció Parece Yahvé que de los egipcios. Exacto, no por nada se le apareció Yahvé a Abraham y le dijo, oye, pues vete de esclavo 400 años a Egipto, ¿no? O sea, deja tu tierra, deja todo y vete 400 años de esclavo. No, fue, necesito que vayas y saques información valiosa de ahí. Y tan fue así que uno de los hebreos, de los judíos, vamos a llamarlo ahorita judíos, porque ahorita vamos a ver que la palabra hebreo, ahorita la tenía anotada, pero se me fue bien, significa de otro lugar, de otro lado, del otro lado, eso significa la palabra hebreo. Uno de esos judíos, pues, era príncipe, y es más, el faraón tenía predilección para que él pudiera llegar a gobernar. Nada más que sabía que por el linaje le correspondía a Ramsés II pues ese gobierno. Pero todo el secreto que sacó Moisés, y tan es así que no nada más sacó el conocimiento y a su pueblo. Se estima que entre 1 y 2 millones de egipcios se fueron en el éxodo cuando salieron de Egipto. Y eso fue lo que más molestó realmente a Ramsés, y fue cuando empezó a querer perseguirlos. Entonces, hay que ir viendo para ver cómo lo podemos ir aterrizando más adelante. A ver. Ahí está. ¿Ok? Entonces quedamos. Y seleccionó y escogió con ellos Elohim. Vamos a ver, y seleccionaron con ellos o entre ellos. ¿Qué pasaría si efectivamente ahí estaban? Entonces les decía, echando la suerte, ¿no? A ver, ¿a quién vamos a sacar? ¿Quién va a ser el modelo? ¿Quién va a traer toda esa conciencia genética? ¿De quién va a ser réplica? Porque digo, aquí somos 4 seres humanos. En apariencia como especie muy similares, ¿no? Pero con características completamente diferentes, con profesiones diferentes, con habilidades diferentes. No sé, de aquí, ¿alguno de ustedes 3 lee partituras, por ejemplo? No, ok, pero yo no sé interpretar un estado financiero. Yo no sé interpretar, no sé, ¿cómo se llama? La sustancia activa en un medicamento, como a lo mejor lo podría hacer Violeta. En la parte de Emma también yo no sé muchas cosas que Emma pudiera manejar. Entonces, ¿qué tal si en esa disputa empezamos? No, pues es que ¿saben qué? Sí, en el envase pues somos similares, todos tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, tenemos 2 oídos, unas más grandes que otras, pero yo quiero que yo digo que debo de ser yo porque la música es importante, yo sé leer partituras y lo que es mejor, sé leerlas en clave de sol y en clave de fa, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que empezar a divagar. Yo creo que aquí esta parte fue cuando empezó a seleccionarse y escogieron de ellos.
porque recuerden que después, por alguna extraña razón, el Génesis es repetitivo. Aquí ya creó a los hombres, pero en unos versículos más abajo vuelve a creer y ya dice que de la tierra lo tomó. Aquí no nos dice que de la tierra tomó nada. Aquí nada más dijo que tomó y que en su imagen y semejanza creó Dios al hombre, Adán, al rojo, en su imagen. Y que ya vimos que Adán pudiera haber sido incluso Adón, que era la piedra roja. ¿Okay? Y que aquí eran andróginos realmente, porque hombre y mujer los creó. ¿Okay? Pues bueno, aquí estaban seleccionando. Aquí teníamos un producto que todavía no estaba completamente terminado. Estábamos viendo lo de las memorias y entonces íbamos a ver a quiénes iban a agarrar de esas memorias. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos. Sí, estoy tomando curso de Biblia hebrea. Tenemos que... De Biblia hebrea. Tenemos la gem también. Bueno, más bien Bayomer antes. Aquí tenemos a Bayomer. Y si aquí teníamos Falta una. ¿cómo se llama? La Vallevarej. Aquí teníamos Vallevarej. Aquí tenemos Bayomer, ¿ok? Porque aquí está terminando con Reish, aquí está terminando con Kof, ¿ok? Y esta sí se traduce tal cual como como diciendo. Esta sí es esta sí se traduce, sí se traduce así tal cual como diciendo. Diciendo a ellos, ¿a quiénes? O diciendo con ellos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Ah, bueno, diciendo con ellos, otra vez aquí tenemos la palabra Elohim, ¿ok? Si se fijan, aquí nos lo está repitiendo. Entonces, y seleccionó, o pudiera ser hasta incluso un plural, porque no tenemos, recuerden que las conjugaciones en hebreo no son así como tan claras como las tenemos en español. Y escogieron con ellos, el líder escogió con los Elohim, les dijo con ellos a los Elohim, ya los Elohim seleccionados. Fíjense cómo ya va cambiando el sentido de todo este versículo. Aquí ya tendríamos espérenme, porque sí, aquí tenemos, fíjense, la misma palabra también a ellos. ¿Qué notan? ¿Sí lo alcanzan a ver bien? La veo chiquita, pero sí veo la diferencia entre a Aquí está. ellos y a ellos dos. Ajá. Primera, esta es una Lev, esta es una Tav y esta es una Mem Sofit. Entonces aquí es Atom. Y aquí tenemos una Lamed, una Hei y una Mem Sofit. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la Hom o la Gem. Nos lo traducen aquí como aquí lo estamos traduciendo como la Gem, que puede interpretarse con el pronombre de a ellos, aunque les repito, o sea, realmente encontrar las vocales en esa época, aquí ya tenemos los naquirs y todas esas ondas, pero antes de que esta transliteración estuviera incluso, pues no es la original, realmente, no es la realmente original. Vamos a encontrar ahorita las modernas, ya con esas vocales metidas, ¿no? Aquí con los puntos y con los acentitos y con algunas otras, ¿cómo le llamaríamos? Inserciones para poder saber qué vocal es, pero antes no existían. Entonces, podemos interpretarlo como la home, que también significa abrumar y aturdir, ¿ok?
Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita como a ellos. Con ellos. Escogió con ellos. Escogió ya una vez que escogió de entre ellos, que escogieron entre ellos, les dijeron precisamente a esos que fueron escogidos, a esos Elohim, les dijo Perú, que ya vimos la vez pasada lo que significaba Perú, que es reproducirse, aunque también, ¿qué creen? Volvemos a lo mismo, si no tuviéramos las puntuaciones, podemos nosotros ponerlo como, como toro. ¿Ok? ¿Y qué significa el toro? Porque aquí va a ser lo interesante que vamos a estar encontrando ya en este versículo. El toro es un animal de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos vamos a la parte de los signos del zodiaco, incluso si vamos con los evangelios, encontramos representaciones que cada uno de esos ¿cómo se les llaman a los que escribieron esos apóstoles? Que cada uno de esos apóstoles representan cada uno a un signo del zodiaco. Porque ya están empezando aquí, ya están empezando a trabajar con algo, empezaron a trabajar aquí. ¿Ok? Entonces, de fructificar Perú puede ser paro y significa toro, por lo tanto nos está hablando del elemento tierra. Después tenemos la palabra rebú, que significa efectivamente multiplicar, aumentar, que es lo que le está dando aquí. Pero si lo ponemos también, rebu y rabu se escriben exactamente igual, exactamente igual. Y significa discutir o pelear. O sea, nos está diciendo que realmente se están poniendo de acuerdo para ver la materia que se va a estar utilizando. Y más que la materia de los que están escogiendo entre ellos. Y además, ya están empezando a hablarse de mezclar los elementos. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a ver con las siguientes palabras. Aquí con con la palabra milú, déjenme nada más, voy a bajar tantito esto. De hecho, aquí sería umilú, pero volvemos a lo mismo. Aquí está va a ser la conjunción de la I, ¿ok? Realmente aquí empezaríamos con milú. Milú lo vamos a traducir como llenar. Aunque realmente la traducción que más le quedaría no sería milú, sería mlao, que significa tener una reserva, un inventario o un stock. Si ustedes estuvieran investigando, haciendo algo del perfume, de la esencia, ¿estarían trabajando sobre la muestra original o tendrían más material guardado? Vamos a suponer cuando un forense, que lo hemos visto en las películas, ¿no? Que llegan y recogen la muestra de ADN de la saliva, que llegan y tantita sangre. Hemos visto en las películas que recortan el hisopo y lo meten todo a la centrifugadora o no sé cómo se llama el aparatito ese, que al final de cuentas es lo que hace, centrifugar y separar. ¿Meterían todo o tomarían una pequeñísima muestra por si esa muestra de todo el cotonete se les echa a perder? Pues yo digo que tomaríamos una pequeña muestra, ¿no? Yo digo que debería ser un proceso básico. Entonces yo creo que aquí en esto de llenar, básicamente les estaba diciendo eso, oigan, pues vamos a ir haciéndole un inventario de lo que estamos trabajando, de esas conciencias cósmicas, por si algo aquí nos empieza a fallar. ¿Ok? De todas maneras, milú sí significa llenar. Llenaron un inventario, comenzaron a llenar un stock. ¿Ok? Ahora, haaretz
At Haaretz, que es la tierra. La tierra quedamos que iba a ser precisamente no la tierra física, sino que vamos a estar hablando del cuerpo físico. Cuando estamos hablando de Haaretz, estamos hablando de esos envases que ya estaban empezando a trabajarse, ¿no? Que ya había sido bueno, ya habían tenido el visto bueno, ya era lo que teníamos más avanzados, ¿ok? Y de ahí habían salido efectivamente, pues, muestras tan dispares como en tamaño, como en color, como en incluso, vamos a llamarle fenotipo, ¿no? Entonces, aquí sí nos están diciendo que debían, ellos tuvieron la discusión de ver quiénes iban a venir y llenar precisamente la tierra, ese envase. Pero aquí viene la siguiente palabra, que aquí es en donde la Biblia y la ciencia y el humano en general lo transliteró mal y se siente con derecho, sobre todo porque todo fue creado para mí, y pues aquí me lo dice la Biblia, ¿no? Y aquí me lo dice tal cual, y someter. Pues bueno, vamos a ver que en esa palabra que dice someter, que sería vekasha, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos la quof, y tenemos la vav, que es la vav sería, la vav volvería a ser una conjunción. ¿Sí se van dando cuenta? Aquí tenemos la vav y dice y someter. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Humilú, y aquí lo tenemos, que es y empieza con vav y es y llenad, ¿ok? Bueno, en este caso es vekasha, y la palabra vekasha de hecho la deberíamos de tomar desde aquí, desde esta, ¿dónde me quedé? Aquí está. Deberías de partir desde esta CAF, ¿ok? Significa conquistar, efectivamente, significa capturar, pero igual también pudiéramos tomarla por la palabra kipsa, que significa oveja, pero significa oveja en femenino, ¿ok? Porque ahorita vamos a ver que adelante viene también la palabra oveja, pero en masculino. Entonces, nos está hablando efectivamente de que están empezando, pues ya a designar el envase que va a empezar a contener las memorias cósmicas que nosotros, que pues más bien que ellos ya decidieron, no sé si lo echaron a la suerte, qué argumentos habrán presentado, qué es lo que, cómo lo decidieron, pero ahí lo tienen y ya van a empezar a hacerlo, ¿ok? Pudiera ser Kipsa, pero ¿qué creen? ¿Qué notan aquí? Está terminando con una hey, entonces lo más seguro es que pudieras hablar más de una oveja macho, porque está terminando con hey. Pero la oveja, ¿qué es? Si hace ratito habíamos visto que Perú se puede transliterar a paro y que significa toro y que es el elemento tierra, si estamos hablando de Kipsa o Kipsaj y estamos hablando de una oveja, ¿qué elemento estaríamos hablando ahí? Estaríamos hablando del elemento fuego, ¿cierto? ¿Y fuego no sería el león? ¿Mandé? ¿El león? No, el león viene a representar, ahorita te digo, mira, de hecho aquí lo tenía. Espérame. Que me busco mis apuntes.
Mm, 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 mm. Ay, se me perdió. Ah, espera, ya sé dónde está. Espera. Ay, yo ya lo perdí. Ah, lo perdí. Porque acuérdate que ¿cómo se llama? Aries es Un El carnero. carnero. es un Ajá. carnero, efectivamente, y ese es el elemento por excelencia Del de fuego. fuego. Es fuego. Ajá. Creo que Leo también, pero en este caso, porque los elementos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Escorpio y Piscis. Los de aire son Géminis, Libra y Acuario. y Acuario, exactamente. Y los de tierra es Tauro, Virgo y Capricornio. Virgo y Capricornio. Y entonces, efectivamente, en los de fuego nos queda Aries, Leo y Sagitario, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, sí pudiera ser, pero aquí no metieron León. Aquí nos metió, por la transliteración, nos metieron precisamente al Cordero. ¿Ok? Ok. Ok, mira, ya no lo encontré en mi acordeón, pero afortunadamente lo pudimos ver. O sea, a lo mejor, pues sí. Ahora, recuerda que a pesar de que nos está hablando de los elementos, las características que, valga la redundancia, que tiene cada animal es diferente, porque el león no es dócil, el león no es sumiso. Cuando hablamos de un cordero, cuando hablamos de una oveja, ¿qué estamos hablando? Que va más para un sacrificio, que va para un sacro oficio. Eso significa la palabra sacrificio, no tanto el asesinar, el inmolar. La palabra sacrificio viene para un sacro oficio. O sea, aquí estábamos, y normalmente dices, va como corderito, ¿no? Y no le dicen a Jesús que es el Cordero de Dios, y no en el Apocalipsis tenemos un cordero. ¿No se han preguntado por qué carambas? ¿Qué se metió Juan? O sea, ¿por qué ven el trono sentado, en el trono de Dios sentado a un cordero? ¿Sí recuerdan esa parte del Apocalipsis? ¿Sí lo han leído? No, no lo he leído completo. Eso No, viene al yo no, inicio. está bien. Chéquenlo. Y cuando habla precisamente de ese cordero, habla de la parte del sacro oficio, de la parte más pura que pudiéramos llegar a tener también nosotros. Siempre el cordero ha sido símbolo de inocencia. A ver, cuando dicen los padres, el Cordero de Dios que quita el pecado, o yo estoy Ajá, inventando. exactamente, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ajá, ¿por qué el Cordero? Porque aquí acuérdense que se supone que Jesús, es todo un show. Acuérdate que cuando Abraham va a sacrificar a su primer hijo, ¿qué le dice? Le dice el hijo, que todavía no es Isaac, creo que era ay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Jacob, no me acuerdo del nombre original que tenía, ¿no? Pero le dice, padre, y el cordero, unos lo traducen como cordero y otros lo traducen como la ofrenda. ¿Y qué le dice Abraham? Le dice, Dios proveerá ese cordero, sin saber que él era el que iba a ser sacrificado. Y cuando va
a hacer el sacrificio, lo detiene el ángel. ¿Y qué pasó? Misteriosa y mágicamente apareció un cordero y es el que tomó el lugar de Isaac. Ahí ya se llama Isaac, que es la primera sonrisa, o el que ríe con Dios, Sí. es lo que... Porque de hecho en los países, bueno, en Turquía, cuando cuando termina el Ramadán, matan todavía animalitos, corderos, y dejan que la sangre fluya. De hecho, en el templo de Salomón, que es el templo de Jerusalén, que era donde cada Pascua, todo judío de donde estuviera tenía que transportarse al templo y llevar ofrenda. Los ricos eran los que podían, los que tenían la posibilidad de matar un cordero. Pero los pobres, y esto lo narran incluso en el Nuevo Testamento, que Jesús era tan pobre, sus padres eran tan pobres, no sé por qué, si se supone que los reyes les llevaron oro, pero bueno, ellos sacrificaban pichones. Era lícito cambiar el cordero por un pichón. Pero bueno, Jesús se vuelve ese Cordero de Dios al paso del tiempo. Toda la Eucaristía, todo el misterio, o sea, vamos a transliterarlo, vamos a jugar todavía más allá. El Cordero es aquel que se logra hacer el trabajo, el sacro oficio, y se convierte en el Cristo. Alzan la hostia y efectivamente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el misterio de la Eucaristía? La Eucaristía es el arte de transmutar el pan en el cuerpo y la sangre, el vino en la sangre de el Cristo. Y por eso te muestran la hostia. No nada más la hostia, alzan la hostia y alzan la copa, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Y no sé qué tantas ondas, ¿no? Y ahí, Señor, yo no soy Pero digno de entonces que se vengas puede cambiar. ¿Esta es la Ajá. ofrenda de ¿Sí? Dios? No, Exacto. no. Pero fíjate, ¿Sí? fíjate lo que dice, ¿eh? Fíjate, aquí viene lo más bonito y lo más importante. ¿Qué dice? ¿Qué responden los feligreses? Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. O sea, no en espíritu, no toda tu potestad, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y que habíamos dicho a lo largo de todo este curso, la magia más poderosa que tiene el ser humano es la palabra. Porque la palabra vibra, la palabra crea, la palabra, y por eso estamos transliterando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos traduciendo, estamos trabajando con letra muerta, que eso es lo que tenemos en las Biblias, la estamos transmutando en letra viva, porque estamos viendo su verdadero significado. Y por eso siempre el Cristo va a ser un logo solar, porque va a estar asociado con el fuego, igual que este cordero. Entonces, fíjense cómo aquí ya está empezándonos a manejar los elementos. Ya tuvimos el toro, ya tuvimos el que es la tierra, ya tenemos el fuego. Y si eso no les deja así claro por dónde va el asunto, me van a decir, nah, pues son dos coincidencias, ¿no? Porque aparte aquí hablamos de la tierra, ¿eh? También, ya hablamos de Jarets. Vamos a ver que aquí tenemos Hayam. Ah, bueno, no, pero antes de eso, aquí tenemos, nos quedamos en someter. No, vámonos a esto. Ya me estaba brincando palabras. Ok. Tenemos la palabra redu, que igual vamos a tomarla desde esta resh, porque esta Vav es la conjunción, ¿no? Que sería, aquí nos dice que es uredu. Uredu. Pero en realidad es redu o redu, como quieran verlo. No sé, en español, como la R solita pues suena más fuerte. En el hebreo no tenemos una regla que nos diga eso.
Pero lo que sí es cierto es que vamos a quitar esa Vav que está antes y vamos a tomar Redu o Redu, como quieran ustedes, ¿ok? Y esta palabra va a tener dos significados. Por un lado, el tradicional que han tomado todas las traducciones, y que aquí lo tenemos, ¿no? Nos habla de dominar. El significado tradicional es tiranizar, oprimir. Pero también esta palabra puede significar, oh, y aquí viene lo bonito, descender o emigrar de Israel. Israel es la tierra prometida. Recuerden que precisamente a Jacob, cuando él está peleando con con el ángel, y que pelean toda la noche, dice el Éxodo, si no me equivoco. No, creo que es en el mismo, Génesis, sí, es en el mismo Génesis. Cuando Jacob, como le mintió a Esaú, y para lo de la primogenitura, eso también lo vamos a ver más adelante, y desde aquí viene la pauta a lo mejor. Acuérdense que él lo engaña y le vende, le quita la primogenitura por un plato de lentejas. Las lentejas, a final de cuentas, ¿qué son? Son leguminosas, son un tipo de semilla, ¿no? Entonces, le quita la primogenitura y él, pues, al darse cuenta, lo va a buscar para matarlo, pero él huye y se encuentra con un ángel con el cual pelea toda la noche. Y entonces el ángel, al darse por vencido, le dice, pues te voy a cambiar el nombre, te vas a llamar Israel, porque es el que luchó con Dios. Pero ojo, aquí hay que buscar bien la traducción. No es el que luchó contra Dios, es el que luchó con Dios, hombro a hombro, y resistió la batalla. ¿Y qué es lo más importante? De ahí viene la promesa. Nosotros como estudiantes, y esto me lo dijo tal cual, ahora sí que mi rabino, me lo dijo tal cual, me dijo, mira, ustedes no se preocupen si están estudiando todo esto. A mí me interesa, y la verdad es que tampoco nunca he pensado en convertirme al judaísmo, porque, no sé, habría que investigar muy bien muchas cosas. Pero me dice, aunque te conviertas al judaísmo, tú no vas a ser judío, porque eres un converso. Es más, tus hijos no van a ser judíos, ni los hijos de tus hijos. Hasta después de 7 generaciones, si conservaron la tradición y todos los mandamientos y todo eso, ya tus hijos, ya esos descendientes ya podrían ser considerados judíos. Pero no te preocupes, lo que ahorita ustedes van a llegar a ser son israelitas. Dice, y eso es lo que los judíos ortodoxos radicales no logran entender. Y esto también tiene que ver mucho con el Éxodo, cuando les dije que sacó Moisés entre 1 y 2 millones de egipcios. En realidad todos, ya ahí se les empieza a llamar el pueblo israelita, porque eran los que empezaron a vivir bajo los preceptos, empezaron a luchar con Dios. Entonces, el ser israelita te da la promesa de que puedes alcanzar, no sé, el estado que te ofrece, ¿no? El estado de trabajo, de evolución, de redención, si lo quieres ver, sin necesidad de convertirte al judaísmo. Entonces, aquí lo que es importante con esta palabra, con Redu, te habla de tiranizar. Aquí está, o dominar. Pero te está hablando de que realmente más bien descendió de Israel. Y además, fíjate, como está escrito aquí, con este puntito, con este naquid final, es como si tú le estuvieras poniendo un signo de admiración al final, que sería interpretado como ¿qué? Como una orden, desciende. Entonces te está diciendo, tuvieron una reunión, escogieron de quién, entre los Elohim, de quién se iba a tomar
la parte de la genética y la parte de las memorias cósmicas, las memorias universales, y les dijeron que efectivamente fueran buscando, de alguna manera, hacer ese stock, ir llenando la tierra. Y esta palabra sí dijimos que se iba a interpretar, llenando la tierra, y que también íbamos a ver aquí el carnero, ¿no? Y dieron la parte de la redención, dándole la orden de desciende. O sea, nos están dando la promesa. Ahí ya empezó la promesa. Y aquí viene la siguiente palabra, que si ya habíamos hablado de tierra, habíamos hablado de fuego, digo, creo que alcanzan a intuir, si alcanzan a leer ahí, aunque está la transliteración como la del maestro Yoda, de qué elemento vamos a estar hablando. Exacto, en pez, entonces se refiere a... El agua. Exactamente. Y aquí viene bien interesante lo que quiere decir esta transliteración, porque, ¿qué creen? Que pez no se dice así. Aquí tenemos Videgat. Videgat, pues es una palabra compuesta que vamos a poner precisamente, la bet, la vamos a poner como la preposición en, y nos queda dacht. Pero dacht no significa pez. Dacht en sí es el verbo pescar. ¿Ok? Dacht viene pescar, porque si habláramos de los peces, deberíamos de hablar con dagim, y aquí está curioso, porque no existe la palabra pez en singular. O sea, sí tendría que ser dalet, gimel, y en vez de tener esta taf, que está aquí final, debería ser una mem sofit, dagim. Y recuerden que cuando hay una mem sofit, estamos hablando de ¿qué? Algo fecundo, entonces es algo plural. Estaríamos hablando realmente de peces. No hay, hasta ahorita yo no he encontrado una palabra para pez como singular. ¿Ok? Estaríamos hablando de peces en dagim. Pero aquí es claro, o sea, no tenemos una mem sofit, tenemos una taf. ¿Ok? Entonces tenemos dact, que significa pescar. Y pues nos está haciendo la alusión precisamente al elemento agua. Si eso no nos quedara claro, pues bueno, a final de cuentas aquí estamos hablando de Hayam, o más bien el Yam. O igual, la Hei va a significar va a ser ¿cómo se llama? La preposición, que es en, más que el mar, más que este artículo que tenemos, va a ser una preposición en el mar. ¿Ok? Pero bueno, antes de eso, de avanzar con el Yam, me interesa que vayamos viendo. ¿Qué es pescar? ¿Por qué es tan importante la palabra pescar en lo que son las escrituras? ¿Quién más hablaba mucho de pescar y de ser pescadores? Los que seguían, los que siguen a Dios, a Jesucristo, ¿cómo se llaman? Los apóstoles. Ellos pescaban, ¿no? ¿Quién les enseñó? Realmente fue Jesús, porque fue cuando se presenta, cuando recién conoce a Simón, que se convierte después en Pedro. Simón estaba con su hermano Andrés, estaban echando las redes precisamente en el Yam, así se llamaba, en el Yam, ¿ok? En el Mar Rojo. Entonces, estaban echando las redes y no pescaban nada, y Jesús los veía, los contemplaba desde la orilla. Cuando regresan,
Algunos dicen que cuando regresan y otros dicen que Jesús desde la orilla, y eso tiene su simbolismo. Jesús desde la orilla de la playa y ellos en pleno mar, que aquí tenemos, en el mar, y separar las aguas de las aguas y el mar y bla, 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 bla. Cualquiera de las dos va a estar, pues yo digo que interesante y es aceptable cualquiera de las dos interpretaciones, ya sea que hayan regresado a la orilla o que hayan estado todavía en el mar. El Yam, el mar de ahí, era un mar bastante tranquilo por lo que he podido leer, y había, dependiendo de las corrientes, tanto de las aguas como de las corrientes del aire, era cuando se podía agitar y tenían no me acuerdo ahorita de los conceptos, las palabras que ocupan, pero dependía más de las estaciones, que estuviera agitado o no. Era muy difícil que estuviera muy agitado. Por eso, por lo general, nada más podían pescar, valga la redundancia, peces, ¿no? O sea, algún tipo de pez. Pero bueno, estaban ahí en medio del mar, y entonces cuando Jesús les dice, hey, vengan a mí y los haré pescadores de hombre. No pescadores de pez, sino pescadores de hombre. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo realmente la manera de cómo el ser humano llegó a este plano. Porque ya una parte ya estaba aterrizado en Asiaj, que era el cuerpo físico, la vasija, pero la esencia del ser humano ya estaba empezando a salir de Yetzirah, no, de Atzilut, perdón, de Atzilut. Ya empezaba a tomar forma, o sea, estaba en el éter todavía, pero ya estaba empezando a ser trabajada. Es más, ya tenía una esencia andrógina. Hombre y mujer los creó en dos versículos anteriores. Entonces, aquí cuando estamos hablando precisamente de pescar, estamos hablando de atrapar, de ya empezar a posesionarlo, ¿ok? Y por eso se vuelven pescadores de hombre. O sea, ¿ustedes creen que a Jesús le interesaba que alguien aventara una red y dijera, mira, pues ya te traje a 15 pelados, ¿no? O sea, ¿como para qué? No, lo que quería era atraer su atención para empezar a dar el evangelio, pero no tenerlos físicamente cautivos, sino que los quería empezar a llamar para empezar a tocar fibras en el interior que empezaran a trabajar lo que nosotros le llamamos la iluminación, ¿no? Que es la primera iniciación, que es la psicológica, de la que hemos venido hablando bastantes veces, ¿no? Y ya hemos tocado. Bueno, aquí tenemos entonces la palabra yam, que efectivamente se translitera, bueno, hayam, que realmente pues, sería yam, que es el mar, ¿ok? Y luego viene una palabra muchísimo más larga y que está más compuesta que nada, pero bueno. ¿Y a poco me va a decir, y aquí tantas letras para decir ave? Lo mismo. Realmente la palabra ave tendría que ser con esta ayin, con esta vav y con esta fe, ¿ok? O pei. Estas dos letras, la vav y la bet, que sería uf, va a venir a hacer la conjunción con la preposición y en ave. Pero aquí está bien chistoso porque la palabra of con o, que acuérdense que va que allí más bien va enfocada a la o, pero bueno, aquí la estamos traduciendo como como, sí, efectivamente como off, aunque viene una vav que aquí que se traduce como la u, y pues en español sería para nosotros un diptongo. Vamos a ver cómo se comporta aquí en el hebreo. Vamos a tener aquí que off se refiere efectivamente a pollos o a aves, pero de gran tamaño. O sea, no aves pequeñitas, no un colibrí, no un pichón, sino que está hablando de aves de corral más grandes. O sea, un pollo es un ave grande, realmente. Digo, y ya no hablemos de avestruz, ¿no? Que es el ave más grande que existe en estos momentos. Antes creo que estaba el dodó, ¿no? Que ya está extinto. En los Looney Tunes lo usaban mucho, pero era un animal prehistórico. Pero bueno, ahorita vamos a hablar
de ese tipo de tamaños de aves. Pero si usáramos ese diptongo y lo tradujéramos como uf, sería otro imperativo que significa vuela. Vuela. Fíjense, aquí tenemos dos imperativos bien interesantes y que pudieran ser antónimos. Por un lado, tenemos uf, que significa vuela, y por otro lado, tenemos aquí redu, que significaba ¿qué? Recuerden que les dije dos acepciones. La primera sí era tiranizar y la otra era descender. Descender, pero directamente de Israel. Cuando hablamos de descender, y recuerden, por eso es por lo que los cabalistas se tardan años y años y años y años dedicándole al estudio. ¿Ok? Pero recuerden que cuando estamos hablando de descender, ya habíamos platicado que tenemos estos cuatro mundos. Yetzirah, Briah, no, perdón, es Atzilut, Briah, Yetzirah, y Asiaj. De hecho, es bien curioso porque si quitáramos esto y ponemos este así, ¿han llegado a ver este símbolo en algún lugar? Olvídense de la línea de aquí abajo. Imagínense que incluso esta línea de aquí la llegamos a extender todavía más para abajo. Símbolo. Esto que estoy viendo así, las líneas azules. Se los voy a poner aquí más explícito. Bueno, vamos a olvidar la asimetría, ¿no? En los espacios. Ya es la cruz de no sé qué, ¿no? Es la cruz que tiene el hierofante, de hecho. Ah, ya. Y no estamos, y les dije, olvídense esta porque al final de cuentas es de donde se está tomando. Pudiera ser una tipo, ¿cómo se le llama? Agarradera, una empuñadura, pero es la tierra. Es el mundo de la manifestación. Estos son los tres mundos. Bueno, son los cuatro mundos en realidad de la Cábala. Cuando estamos hablando de Yetzirah, estamos hablando de aquí, y aquí es en donde les está diciendo, desciende, desciende. ¿Le está hablando a qué? A Hayaj. Y cuando le está diciendo off, ¿qué está diciendo? Pues tú elévate para que de alguna manera se reconcilien. ¿Qué? Digo, suena más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Tuvo que haber sido un proceso que realmente los Elohim y que nosotros apenas podemos empezar a vislumbrar, pero lo importante es que en la letra está lo que nos quisieron transmitir. ¿Ok? Entonces, por ese lado, tenemos ahí Ubeof, que es y vuela, vuela. Ahí le están dando ya la instrucción. Ay, se me olvida ponerle esta cosa. Ok. Vuela. Y efectivamente aquí nos dice, ¿por qué carambas pondría y ave de los cielos si a final de cuentas sabemos que Of es un ave de gran tamaño? Un pollo no vuela. ¿Han visto pollos voladores?
Y es curioso, ¿no? Porque o sea, hay aves grandes como las águilas, los halcones, que no dejan de ser aves y vuelan. Patos, hay patos silvestres que sí vuelan. Hay patos de granja que nacen así y no forzosamente les cortaron las alas, pero no vuelan por alguna razón. Patos y gansos. Ganso grande, es muy grande. Exacto, y vuelan. Pero aquí realmente lo que está diciéndole es que vuele, o sea, que vuele, que vuele, que la esencia de lo que están aquí, que vuele, que domine. Porque aquí sí le está diciendo, vuela, domina. Primero dijo, desciende, y ahora vuela por los cielos. ¿Los cielos qué son? La mente, Hashamayim. Son los cielos. ¿Ok? Y luego viene la siguiente palabra. Y aquí, bueno, efectivamente ya tenemos el elemento aire, ¿no? Cuando estamos hablando de Hashamayim. ¿Ok? Ahora viene otra cosa interesante. En el Talmud se refiere también al paraíso, ¿eh? O sea, el cielo es realmente no el cielo que nosotros vemos color azul, sino es algo más etéreo. En el Talmud lo interpretan como el paraíso. ¿Ok? Entonces le dijo, vuela, vuela al paraíso. Es la promesa del retorno que nos están haciendo. Y bueno, la siguiente palabra. Ay. ¿Qué palabra es? Ya la hemos visto muchísimo. Bueno, antes de ya se las iba a decir. Antes de Hayaj, que es esta palabra, viene aquí esta otra palabra, me estaba saltando. Uvejol. Uvejol Hayaj. Uvejol. Que igual, tiene muchos conectores, que sería la Vav y la Bet. Sería I, preposición, y la Bet en. ¿Ok? Y realmente nos quedaríamos con las letras Kaf y la Med. Y realmente sería Hol o Kol. Debería de ser con K, realmente. ¿Ok? Y sí, efectivamente aquí viene, más que ser traducido como y de todo en, porque ahí te dice los cielos de todo en, más bien sería como, se debería interpretar como cada uno. Tendría que ser cada uno. ¿Ok? Entonces les dijo aquí, bueno, ya vayan, metan la información, ya escogimos quiénes fueron, quiénes van a ser los designados de toda esta de todos los candidatos que tenemos. Vayan, hagan el stock, vayan, hagan la manipulación, desciendan para pescar en la mente y que vuele por los cielos cada uno. Aquí, ¿qué significa? Hayaj. Hayaj, acuérdense que tenemos Hayaj, Nefesh y Raj. Más, que bueno, de hecho sería el Nefesh, Neshamah y Raj. Y cuando hablamos de Hayaj, estamos hablando más que del ser viviente, estamos hablando del poder de vida uno. Que es algo que nosotros todavía no podemos lograr a discernir al 100%, pero lo hemos intuido. Por algo estamos vivos, por algo estamos siendo conscientes.
por algo tenemos manifestaciones, por algo, manifestaciones no de gente que se pone con pancartas, sino manifestación de vida. Por algo vemos a los perritos, por algo vemos al cielo, vemos las aves, por algo estamos conectados el día de hoy, ¿ok? Porque Hayaj es, de hecho de ahí surge el primer nombre de Dios, de Hayaj. Cuando esta yod pasa para acá, y fíjate, esta yod sufre dos mutaciones, vamos a llamarlo. Primero se duplica y pasa para acá. Y aquí tendríamos yod. Y aquí tenemos que después de esta yod le sale una cauda y se vuelve vav. Entonces tendríamos yod, he, vav, he. ¿Ok? Y hayaj es yo soy. Es la esencia, es la causa primera. ¿Ok? Y bueno, ya hemos visto que cada vez que quieren meternos reptiles, ocupan palabras como si realmente fueran todas sinónimos, ¿no? Ahora nos están hablando de ser reptante, por lo tanto, pues aludimos de reptiles, ¿no? En otros lados dicen de animales y todo ser viviente de la tierra, y bueno, aquí abajo viene Jaromeset. Por eso lo interpretan así, como todo animal viviente y reptante en la tierra, pero realmente esta palabra Jaromeset, igual, la primera hey la vamos a ocupar como el artículo que nos está poniendo ahí de él, y vamos a tomar solamente romeset o romeset, que efectivamente significa reptar, pero si lo podemos también ver un poquito más allá, la podemos interpretar como ramasta, que significa estar plagado, ¿ok? Y fíjate, ¿qué es lo que nos interesa? Que con todo lo que ya hemos traído, todo lo que ya hemos estado trabajando, realmente esté plagado de Hayaj, esté plagado de la fuerza de poder uno. ¿Ok? Entonces, más que reptante, vamos a ponerlo como plagado, como que todo está plagado por la fuerza de poder uno. ¿Ok? Y sí tenemos aquí al, que sí significa sobre, encima, respecto a la tierra. ¿Ok? O sea, que sí esté todo plagado con la tierra. Entonces, lo que vimos en este versículo no es otra cosa sino de cómo los mismos Elohim se estaban poniendo de acuerdo ya para ver la esencia de quién iba a ser esa imagen y semejanza. Porque recordemos, no es que seamos todos, como estábamos platicando el otro día, ¿no? Como los chinitos, que somos iguales fisonómicamente y que nosotros los podemos confundir, y a lo mejor les van a decir es que todos los mexicanos son iguales, ¿no? Todos son chaparros panzones. Bueno, a lo mejor igual y sí cumplimos con un fenotipo. Pero no estaban hablando de eso, estaban hablando de realmente de la memoria genética, de la memoria universal, de la memoria cósmica. ¿Quién iba a ser el donador de esa memoria? Es más, si nosotros fuéramos a participar en una fertilización in vitro, en una fertilización asistida, pues deberíamos de buscar, y suena feo, en un catálogo, quién va a ser el donador de ese esperma, ¿no? De esa simiente. De eso nos habla este artículo, este versículo. Este versículo fue de cómo se pusieron de acuerdo para ver de quién iba a salir esa simiente, de quién íbamos a hacer imagen y semejanza realmente. Y quizá de aquí, que tenemos subrayado, Hayaj, nos están dando la instrucción, y por eso después ya se empieza a mencionar, ya no ponen Elohim, ya ponen Yahvé, Jehová, Jehová, como lo quieran traducir, que es el tetragramatón. Fue el que salió sorteado y se ganó la rifa del tigre. No sé cómo lo habrán hecho. Si habrán presentado un proyecto,
se habrá presentado como en la Edad Media, que llegaban con todos los títulos nobiliarios y decían por qué su estirpe, y no sé cómo se habrán puesto de acuerdo los Elohim, pero este versículo es muy importante porque nos está diciendo que a partir de uno que se designó, y que posiblemente fueron dos, porque de ahí teníamos que tener la participación de un genetista macho y uno hembra, que a final de cuentas eso fue lo que pasó. En la hembra se insertó la materia para poder darlo, pues traerlo al mundo físico, ¿ok? Pero ahorita nos está hablando de cómo se designó. ¿Dudas al respecto? Yo creo que muchas. Como siempre, muchas. Pero bueno, básicamente de esto se trató este capítulo, este versículo. En el siguiente vamos a estar viendo ya más aterrizado, porque vamos a estar llegando a cómo se constituyó el paraíso. Ya vamos a estar hablando ya no de Atzilut, ya vamos a empezar a hablar de Briaj, porque acuérdense que ya el paraíso es en donde está precisamente la emperatriz, que estuvimos viendo la sesión anterior en ¿cómo se llama? En el tarot. Que por cierto ya son las 10:07, ya vamos retrasados para la siguiente clase. Entonces, si no tienen inconveniente, termino esta sesión y los veo en el siguiente curso. ¿Sale? Un Ok, placer. nos vemos. Que estén bien, hasta luego.